Hola a todos, buenos días. Es un gusto contar con la participación de ustedes en este espacio. Pues como decía nuestra invitación, hoy vamos a hablar un poco sobre la excelencia técnica con LES. Les presento a mis compañeros, Alejandro Bolaños. Hola a todos. José Reyes. Hola, ¿cómo están? Y quien les habla, Julia Martínez. Bueno, entonces oficialmente iniciamos. Bueno, entonces excelencia técnica con LES. Bueno, excelencia técnica con LES. Antes de iniciar a hablar sobre excelencia técnica, hablemos un poco de qué es LES. Bueno, entonces LES es un marco de trabajo que nosotros lo podemos resumir como un Scrum ampliado a múltiples equipos. ¿Listo? Múltiples equipos que trabajan sobre un solo producto. Entonces, si vemos un poco en la facilitación gráfica de LES, nos damos cuenta que tiene exactamente los mismos eventos de Scrum. Realmente no difiere en ninguno. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que lo podemos ver como un Scrum a gran escala, donde buscamos amplificar los principios, el propósito y cada uno de los eventos que tiene Scrum, ¿ya? Pero si vemos la imagen, aún se mantiene que tenemos un solo Product Backlog, un solo Product Owner, un incremento de producto potencialmente entregable y tenemos múltiples equipos. ¿Cuál es el gran reto que tiene LES? Es la comunicación que debe de haber entre todos esos equipos que están trabajando juntos sobre un solo producto. ¿Listo? Ese es el resumen de qué es LES. Ahora, a lo que nos trajo aquí, la excelencia técnica. Resulta que con LES nosotros tenemos diferentes prácticas que podemos llevar a cabo para poder obtener una excelencia técnica. En este webinar vamos a explorar aproximadamente 6 técnicas que vamos a tratar de resumírselas. Si en algún momento tienen alguna pregunta, duda, inquietud, pues en el chat nos la pueden hacer saber. ¿Listo? Nuevamente, bienvenidos. Entonces vamos a empezar con esto. Nosotros, cuando usualmente desarrollamos, los equipos tienen una creencia que nos han instaurado desde la universidad, pensaría yo. Una de ellas es, las pruebas siempre deben ser realizadas por personas externas al proyecto de desarrollo. Y usualmente nos dicen esto, ¿por qué? Porque nos dicen, es que usted se enamora del código que ha realizado. Y como usted se enamoró de su código y como usted se enamoró de su producto, no le va a ver los errores o las fallas que tiene. Pero entonces, como les digo, es una creencia. Es decir, podemos desmitificarla. Tenemos otra segunda creencia, que es, las pruebas son el proceso de ejecutar un programa con la intención de encontrar errores. Realmente vamos a ir viendo en el camino que la intención no es encontrar errores y no debería de ser encontrar errores. Entonces, por eso les queremos hablar de esta primera práctica, que es el pensamiento en el testing, pensando en las pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando vayamos a desarrollar, no estamos desarrollando un producto del cual esperamos que esté completamente terminado y ya. Es decir, no nos vamos en lo tradicional que es. ¿Qué tenemos? Primero analizamos nuestro requerimiento, después diseñamos la solución de nuestro requerimiento, después hacemos la codificación de nuestro requerimiento y por último probamos. Así es como usualmente trabajamos, ¿verdad? Aquí, ¿qué estamos diciendo? No, cambia ese pensamiento. Lo que necesitamos es que ahora pienses qué es lo que está esperando ese usuario. A medida de lo que está esperando ese usuario, cuáles son los escenarios que tú vas a probar. Y basado en esos escenarios que vas a probar, es que empiezas a realizar tu desarrollo. Entonces, aquí nos hablan de un camino que es una constante prevención de defectos y la eliminación de barreras entre las personas especialistas en testing y desarrollo. ¿Por qué? Si recordamos la primera creencia nos decía, quien debe desarrollar es una persona externa al equipo. Y realmente no debería de ser así, sino que esa persona que tiene la especialización de testing
puede entrar a ser parte de nuestro equipo y ayudarnos a que ese desarrollo sea pensado en las pruebas y previniendo todos los defectos posibles que nos podamos encontrar. Entonces, ese es, digamos, nuestra primera práctica y nuestro primer cambio. Buenos días. A continuación le voy a hablar sobre otro tema de excelencia técnica, que son las especificaciones, por ejemplo, o en su sigla en inglés, ATDD. Básicamente, ¿qué es? Es un enfoque de descubrimiento de los requisitos de forma colaborativa, en el cual se utilizan ejemplos para que dentro del equipo vayamos, para que vayamos, perdón, a construir nuestras pruebas que posiblemente también se puedan automatizar. ¿Listo? Eh, este proceso no es de una sola persona. Dentro de Scrum y dentro de LES, el equipo también se compone por el PO y varios stakeholders, por el Scrum Master y por los miembros del equipo de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que nos invita a esta práctica? Primera es pruebas como requisitos y requisitos como pruebas. Existen algunos talleres que ahorita les voy a comentar qué son y cómo se deben realizar para poder llevar a cabo esta práctica. Nos invita a tener una ingeniería concurrente y a la prevención en lugar de la detención. ¿Cómo funciona? Primero, es un tema de la discusión, ¿sí? Dentro de esa discusión, recordemos que uno de los principios de Scrum es la comunicación cara a cara. Y aquí también es uno de los reflejos de esta buena práctica, en el cual el equipo se sienta y discute cada uno de los ítems que tienen el backlog en pro de entender el ítem, y más que entenderlo es también ir pensando con el usuario cómo se puede ir probando este ítem. ¿Listo? Aquí se pueden crear algunas tablas que son como tablas de posibles casos de cómo deberíamos probar. Luego, una vez tengamos ese tema claro, pasamos a desarrollo en concurrencia, que básicamente esto es uno de los grandes retos que tiene el equipo y está enfocado es que en los sprint que son de corto tiempo, 2, 3 semanas, si estamos pensando en hacer un proceso en cascada, esas 3 semanas nunca nos van a alcanzar. Entonces, el reto que tienen los equipos es cómo en esas 3 semanas o en esas 2 semanas o máximo pues 4 semanas que dure mi sprint, tenemos que desarrollar, hacer el test, definir la arquitectura y definir cualquier otra actividad que tenemos que llevar a cabo para que nuestro criterio de aceptación pues se dé. Entonces, esa es una de las grandes inquietudes que el equipo de una u otra forma tiene que empezar a desarrollar. Y por último, es el tema pues de entregar de acuerdo con los definition of done que el equipo haya definido con todas las personas. Bueno, cuando estamos hablando de ATDD, aquí esto no es una técnica de programación, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro. Lo que esto nos invita es a validar, es una técnica de comunicación que brinda a los equipos que se comprometan con el desarrollo, o sea, que se comprometan con el proyecto y con el software en sí. Entonces, para que lo tengamos muy claro. Básicamente, ¿cómo se lleva un ejercicio de ATDD?
es primero, se hace pues una introducción en el cual el PO le da la bienvenida al taller y explica cuál es el propósito. Segundo, el equipo y el PO seleccionan los elementos del Product Backlog en los cuales se va a empezar a trabajar. Posteriormente, el PO ofrece una descripción de los requisitos seleccionados. ¿Listo? En cuarto paso, el equipo se divide en 2 o 3 subgrupos y cada uno de los cuales elige un elemento y comienza a escribir los ejemplos en la pizarra de cómo cada equipo probaría ese ítem que ya están escogiendo. Y luego los PO rotan por cada uno de los grupos. Luego llega un quinto evento que es el compartir, y es básicamente los subgrupos se combinan y uno a la vez comparte su trabajo con todo el equipo. Este proceso se repite, digamos que estas discusiones se repiten durante 30 a 40 minutos, donde normalmente un taller tiene varios ciclos. ¿Por qué se dan varios ciclos? Porque cada equipo expone su forma de cómo debería eh, enfrentarse a las posibles pruebas. Y por último, digamos que hay un tema de conclusiones donde el PO resume el trabajo y hace una breve reflexión sobre el taller. ¿Qué es lo más importante acá? Que esto no queda simplemente en hacer un taller y hasta estos 7 puntos, sino que esto es un insumo muy importante para los equipos, para que con este insumo ya es el primer bosquejo de las pruebas que van a empezar a desarrollar. ¿Listo? Eh, Acá es muy importante que no dejemos nada o frases muy superficiales. Por ejemplo, eh, el sistema, aquí hay un ejemplo, el sistema necesita recuperarse ante situaciones de error. Esto normalmente es un término que pues uno lo puede tener mucha interpretación, en lo que llamamos algo muy vago, y lo que se pide en estos talleres es que realmente se coloquen ejemplos muy concretos, ¿sí? Entonces, pues la pregunta es, cuando desconectemos el cable, el sistema no debe fallar. Listo, esto es algo concreto en el cual el equipo entiende cuáles son los compromisos que tiene que adquirir y de una otra forma también las personas entienden cuáles son las pruebas que ellos requieren. Entonces, esto es una de las invitaciones que nos hace esta práctica en el cual nos conlleva que seamos muy precisos, participativos y desde el momento inicial que empieza el sprint también estemos pensando cómo vamos a abarcar las pruebas y que con el usuario discutamos esos términos de aceptación de estas pruebas. Bueno, ahora esta práctica nos habla sobre las pruebas unitarias o unit testing en inglés. ¿Qué son estas pruebas unitarias? ¿Cuál es la estrategia? La idea de esta práctica es que podamos comprobar el funcionamiento, el correcto funcionamiento de una unidad de código. Entiéndase unidad de código como una función, una clase o un procedimiento. Para esto también es importante que nosotros tengamos prácticas de código limpio que nos va a comentar ahora Alejandro. Y estas pruebas unitarias, pues se recomienda que sean escritas en el mismo lenguaje de programación, pues para que todo sea mucho más fácil de realizar. Para hacer esto hay software especializado para la creación de las pruebas unitarias. XUnit es uno que fue creado por Ken Beck, que es uno de los firmantes del Manifiesto Ágil. También hay otra herramienta que es Unit Test, que es una de las más populares y más fáciles de manejar. Y lo que nos permiten estas herramientas es que podemos hacer una ejecución masiva de pequeñas pruebas a cada una de esas unidades de código. De igual forma, pues no es necesario hacer esta construcción en estas herramientas, sino que también las podemos hacer en la misma, pues en el mismo lenguaje de programación que estemos haciendo, en nuestro mismo código, pues en alguna parte especial. Bueno, ¿cómo son las pruebas unitarias? En realidad esta práctica es muy sencilla de entender y para esto les traigo un ejemplo. Este es un código simple que es una función para la suma de dos números, la suma de los números A y B.
La función se llama sum y entran dos números. Y como resultado, pues nos va a traer la suma de estos dos. Ahora, ¿cómo sería la prueba unitaria? Este ejemplo es construido por medio de la herramienta Unit Test. ¿Y qué hacemos para la prueba unitaria? Primero, importamos la herramienta. Segundo, importamos el archivo. En este caso son archivos independientes para la prueba. Importamos el archivo donde se encuentra la función, que es mi módulo. Y hacemos la definición de la prueba unitaria, que lo que básicamente hace es decirnos si la solución, ahí en la línea 11, podemos ver que la suma, la función suma le entran dos números, el 5 y el 7, y nuestro resultado esperado es el 12. Nosotros al construir la prueba unitaria decimos nuestro resultado esperado es 12. Y lo que hacemos con esta prueba unitaria, esta función, es comparar si el resultado de esa función es igual a ese 12 que incluimos ahí. Como resultado de esto, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener un true, un false o pues un error. Y además de eso, también la herramienta nos permite obtener métricas de cuánto tiempo se demora corriendo el código. Bueno, ¿y cuál es el propósito de estas pruebas unitarias? Hay que aclarar algo y es que el propósito no es encontrar bugs. El propósito es que nosotros hagamos pruebas de comportamiento, de lo que nosotros esperamos que pase. En el ejemplo ahora veíamos que la suma de 5 y 7, nuestro resultado esperado es 12. Entonces, lo que nosotros hacemos con todas esas pruebas es ver ese comportamiento, que el resultado de la función suma de 5 y 7 va a ser 12. Y así lo hacemos con cada uno de esos. También, ¿qué nos ayuda estas pruebas unitarias y cuál es el propósito? Que vamos a proteger nuestro código. Es decir, el código protege las pruebas unitarias y también pasa en viceversa. Las pruebas unitarias protegen nuestro código. ¿Por qué esto? Porque nos puede pasar que nosotros construimos un procedimiento, participamos pues en una iniciativa donde construimos algo y después se lo debemos pasar a un compañero. Ahí lo que hacemos es blindar un poco nuestro desarrollo porque vemos cómo se va a comportar el código, cómo esperamos que se comporte y cómo lo entregamos en cuanto a comportamiento. Es decir, que si algo del código fuente cambia, pues vamos a ver qué pasa. Si nosotros cambiamos esa función de suma, podemos darnos cuenta en la prueba unitaria de que el comportamiento de 5 y 7 ya no va a ser 12. Y así nosotros vamos a ir construyendo nuestro software. De igual forma, todo esto nos ayuda a facilitar cambios. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos unas pruebas unitarias con unos resultados esperados, podemos ver que cualquier cosa que le agreguemos a nuestro código o que le quitemos, con esas pruebas nosotros podemos evidenciar cuál es el resultado, cómo afecta eso que ya habíamos construido. También un propósito de estas pruebas unitarias es que podemos documentar los comportamientos y el funcionamiento de nuestro código, algo muy importante. Y pues ahora en el mundo de la agilidad, pues también vemos que el tema de la documentación no es extensiva. Entonces, esta es una práctica que nos permite documentar y a la vez ver el funcionamiento de nuestro código. También aquí aplicamos como una especie de principio y es que easy to test significa easy to use. Si nosotros lo probamos con pruebas unitarias de verdad fácil, significa que también nuestro código va a ser fácil de usar. Y otro de los propósitos de esta práctica es que vamos a tener el feedback constante. ¿Por qué? Porque pues vamos a ir construyendo pruebas unitarias, que también se recomienda construirlas a medida que desarrollamos. Y con esto que tenemos ahí, con estos resultados, pues nosotros vamos obteniendo nuestro feedback y nos vamos adaptando, que es una de las cosas que nosotros practicamos en la agilidad. Bueno, ahora les hablamos de otra de las prácticas que es Continuous Delivery o pues liberación continua a desarrollo, a producción, perdón. Esto es una disciplina de desarrollo de software que lo que se basa es que podamos construir cosas que sean liberadas a producción en cualquier momento. Lo que nosotros podemos liberar o lo que construimos hace referencia a nuevas funcionalidades, cambios, a la solución de bugs o experimentos.
Y la idea es que podamos hacer esto de forma muy segura, rápida y sostenible. El propósito de esto es realizar pasos a producción sin importar qué tan complejo sea el sistema, o los ambientes o la aplicación. Y también un propósito, algo detrás de todo esto, es que esos cambios que hacemos puedan ser realizados incluso sin que nuestros usuarios finales se vean impactados, sin que lo noten. Bueno, ¿y por qué Continuous Delivery? Si nosotros hacemos implementaciones continuas, significa que podemos aceptar cambios que no nos alteren en gran medida la estabilidad de nuestros sistemas. Si nosotros hacemos esta liberación continua, significa que también estamos construyendo de forma como independiente, y cualquier cambio que hagamos lo podemos hacer sin alterar lo demás. También esto nos ayuda a que podamos hacer liberaciones a producción de bajo riesgo, es decir, sin dolor, sin decir, tenemos que liberar esto a producción, pero entonces tenemos que parar nuestras operaciones por 1 hora. O incluso decir, no, lo vamos a liberar en la madrugada para que no afecte tanto el sistema. También esto nos ayuda a tener un time to market más temprano. Hacemos liberaciones continuas y eso también es muy, muy bueno para nuestro cliente final. Le entregamos valor continuamente. También nos ayuda a que tengamos mayor calidad en nuestros desarrollos, en nuestro código. ¿Por qué? Porque cuando hacemos liberaciones continuas también tenemos feedback temprano. Entonces, de una empezamos a cambiar y adaptarnos. Y pues lo que les comentaba, tenemos ese feedback oportuno que también nos permite, además de mejorar nuestro código, la forma como programamos, todo lo que construimos, también nos permite mejorar nuestro producto final. Y también, pues un efecto colateral de todo esto es que disminuye el estrés y aumenta la felicidad del equipo. El hecho de que nuestras liberaciones sean más suaves, más simples, que no sean pasos supremamente extensos para poder liberar a producción, ayudan a que el nivel de felicidad del equipo aumente y que el nivel de estrés baje considerablemente. Hola, ahorita les vamos a hablar un poco sobre código limpio, ¿sí? Y por qué es importante este concepto de código limpio. Primero les recomiendo un libro que realizó Robert C. Martin y que habla sobre lo que les voy a mencionar acá. El gráfico lo dice, pues prácticamente muchas cosas. Es la principal medida de calidad del código es cuando alguien lo está revisando, cuántas groserías por minuto empieza a decir cuando está leyendo el código. ¿Y por qué esta unidad de medida? Porque pues básicamente cuando nosotros escribimos código, siempre tenemos que estar presente que la única persona que va a leer ese código no somos nosotros, sino que con el tiempo el código evoluciona, los sistemas cambian y van a entrar a revisarlo otras personas. Entonces, pues en el dibujo, digamos que el número de groserías de una u otra forma me indica qué tan legible fue mi código en el cual realicé. ¿Y por qué esto es importante? Pues primero porque estamos hablando, como les decía ahorita, del mantenimiento, de qué tanto podemos reutilizar. Hay un tema de reconocimiento personal y sí me parece bien importante porque es nuestro sello en la escritura que estamos haciendo de todos los desarrollos o de todo el código que estamos escribiendo. Y podríamos, digamos, el tema de evitar críticas al código que cada uno lleva a cabo. Por ello, el libro menciona 4 ítems a evaluar. Primero es los nombres consentidos, el tema relacionado con las funciones, los comentarios y algunos comentarios y también los formatos dentro de esos comentarios. ¿Qué es lo que nos invita el tema del nombre consentido? Muchas veces
en nuestros desarrollos, bueno, creamos clases y le colocamos a los nombres de las variables iniciales o la primera letra, y la verdad eso con el tiempo pues no dice nada. Como lo podemos ver al lado izquierdo, pues está la declaración, la variable y el nombre, que es una N, AP o una S. Entonces, lo que nos invita es nombres consentidos, es que realmente las variables que estemos definiendo definan qué es lo que va a llevar. Entonces, en la primera sería el nombre, el apellido, el sexo y todo, y digamos que cada una de las variables que vamos a escribir, y no coloquemos ni abreviaturas o temas que la verdad las personas no entiendan. Otros puntos es que en el código muchas veces cuando utilizamos variables tan cortas, por ejemplo, en el ejemplo de abajo, que la variable está inicializada, y luego colocamos una lista de tipo L, cuando uno está escribiendo, cuando uno está leyendo el código, posiblemente también puede entrar a confusiones. Eso es un 1, es una L, y cosas que pueden aparecer. Entonces, acá lo que nos están invitando el texto, los nombres con sentido, es que realmente las variables nos indiquen cuál es la información que vamos a almacenar, y que nos evitemos de colocar esas abreviaciones. Por ejemplo, si esto es una lista, L es una lista de personas, pues colocar list, que es el tipo, lista de personas. Hay muchas veces y en muchas empresas que digamos que por la cultura también llegan a tener pues algunos resúmenes de ciertas palabras y eh, procedimientos que todo el mundo entiende, pero pues que si alguien externo va a leer, entonces pues nadie lo va a entender. Esa función que está ahí haya el minuto, las horas y los segundos de un evento, o sea, de una sentencia, de algo que ingresó al sistema. Entonces, nuestra recomendación acá es que coloquemos frases o comentarios a estas variables que realmente nos digan algo. Dale, Julio. El tema de las funciones. Lo que nos dicen las funciones es que las funciones deben tener un único objetivo. No podemos colocar funciones que hagan varias operaciones. Lo que recomiendan, esto no es mío, es de lo que menciona el autor, es que tengan máximo 20 líneas y que los nombres sean descriptivos. ¿Listo? En los ejemplos podemos ver pues, funciones en el cual tienen un único objetivo, y al lado derecho, pues función que agrega, que modifica, que genera el tamaño de la lista. Entonces, lo que nos invitan acá es que para que nuestro código realmente sea limpio, en el tema de las funciones, nos acojamos a estos tres principios. Y como les decía ahorita, pues los nombres descriptivos. ¿Sí? Si la función va a agregar una persona o la va a eliminar, o la función va a sumar dos números, realmente coloquemos el nombre de las funciones en esos términos, debido a que muchas veces, pues como está aquí, agregar uno, que muchas veces pues uno no sabe si va a agregar una persona o otras cosas. Entonces es importante que esos nombres realmente manifiesten qué hace la función. El otro tema es la correcta implementación. Muchas veces cuando estamos llamando o haciendo funciones, es que la función que estemos llamando se vaya escribiendo debajo a la principal. En este caso, verificar persona, yo sé que es una función donde la encuentro, abajo de donde estoy escribiendo mi código, y así igual grabar datos. Entonces, esto es como darle un orden a la escritura cuando estoy haciendo mis desarrollos. Los comentarios. Pues en los comentarios también es importante evitar comentarios redundantes e innecesarios. Por ejemplo, si escribimos variables con nombre de la persona, pues muchas veces encontramos en el código comentarios que dice este es el nombre de las personas. O sea, si estamos
escribiendo un nombre descriptivo de cada una de las variables, no es necesario que documentemos qué significa el nombre. ¿Listo? Y también evitar comentarios de código. Lo único que hace esto es, pues, hacernos perder tiempo cuando estamos enfrentándonos a un código nuevo porque no sabemos o no entendemos eso, por qué está documentariado, cuál es el objetivo, y lo que hace es confundir. Acá, pues, una de las premisas es el tiempo que nos demoramos entendiendo un código que alguien escribió puede ser aún mayor del tiempo en que nos demoramos haciendo nuestro propio código o modificando el código. Entonces, esos son los ejemplos y los casos que nos invitan para el tema de manejar un código limpio en las aplicaciones que estemos desarrollando. Listo. Entonces, entremos a las pruebas automatizadas, la última práctica que vamos a ver en este espacio. Bueno, las pruebas automatizadas debemos de comprenderlas no como un sustituto de las pruebas manuales, sino como un complemento de las mismas. Michael Buck en su libro nos dice que las pruebas necesitan inteligencia, por lo cual necesitamos a una persona que nos regale su inteligencia, sus habilidades, para poder reconocer patrones y generar nuevas ideas a los cambios que requiere el software que estamos probando, ¿ya? Pero por el otro lado, tenemos las pruebas automatizadas, que lo que nos ayudan es a tener un check de lo que estamos realizando, que sí requeriría una automatización. Ahorita les explico más detalladamente. ¿Listo? Bueno, entonces esto nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿vale la pena automatizar todo? Pues realmente no es todo, sino lo que realmente se considere necesario. ¿Cuándo podemos revisar que se considera necesario automatizar una prueba? Cuando nosotros vemos que en el transcurso, en el día a día, siempre estamos probando lo mismo, siempre estamos probando lo mismo. Entonces, allí es cuando es suficientemente importante esa automatización. ¿Listo? Aquí en el mundo de la agilidad, pues sí es necesario que revisemos qué debemos de automatizar. Esto teniendo en cuenta que durante cada sprint nuestro producto es incremental y potencialmente entregable. Entonces las pruebas manuales nos pueden hacer perder tiempo en ciertos aspectos que podríamos aprovecharlo, ya sea para desarrollar una nueva iteración, para recoger información de los stakeholders, para conversaciones con el PO, etcétera, etcétera. Entonces allí es cuando debemos de revisar qué es eso que probamos diariamente y sprint tras sprint para poder automatizar. Entonces, ¿qué son las pruebas automatizadas? Básicamente es un check manual codificado que verifica el correcto funcionamiento de un proceso o funcionalidad de un producto de software. Es decir, si lo resumimos, es la ausencia de una interacción entre una persona y el desarrollo de software para poder validar que efectivamente el software esté cumpliendo con lo que estamos esperando. Entonces, ¿qué incluye? Incluye el desarrollo de pruebas mantenibles y la ejecución de las mismas. ¿Cómo creamos pruebas mantenibles? Eliminando la duplicidad en y entre las pruebas. Es decir, lo que consideremos que no debería de ir y que no genera valor en las pruebas que estamos realizando, pues las podemos eliminar. Podemos evitar realizar pruebas a través de la interfaz de usuario. ¿Por qué? Automatizar una prueba a través de una interfaz de usuario no es lo mejor, dado que las interfaces de usuario tienden a variar demasiado. Que el botón ya no debería ir aquí, sino allá, que el color del fondo, que la imagen, que X, que Y, que Z. Entonces, para evitar esto, lo que podemos hacer es llamar a la lógica de la aplicación directamente a través de una API y ahí sí automatizar la prueba. ¿Listo? Además, una práctica muy buena es estar realizando una ejecución frecuente de las pruebas. No solamente cuando vamos a entregar el incremento de valor, sino constantemente para ver en qué parte ya las pruebas que están automatizadas presentan una pequeña falla o un pequeño error dado los cambios que hemos realizado. ¿Listo? Entonces, ¿con qué fin realizamos esto? Con el fin de verificar o hacer check de los requisitos de pruebas. ¿Y qué utilizamos para esto? Utilizamos diferentes herramientas. Una como Robo Framework, que es una que allí tiene en cuenta lo que Alejo nos habló ahora, que son las pruebas ATDD y la automatización de procesos robóticos. Cucumber es
es una aplicación de desarrollo impulsado por comportamientos. Y así, además de estas que tenemos acá, podemos encontrar otras. Bueno, ahí nos perdonan, tuvimos que correr un poquito. Les agradecemos mucho a todos por habernos regalado este espacio, esta oportunidad, por habernos acompañado. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda o inquietud. Si desean, lo podemos abrir en una nueva sesión. Pues nos queda 1 minuto. ¿Preguntas? Pueden levantar la manito. ¿No? Bueno, listo. Entonces, si hay preguntas, vamos a volver a iniciar este mismo espacio para que podamos conversar. A todos les agradecemos por estar aquí, por habernos acompañado. No les dijimos al principio, nosotros nos encontramos haciendo la certificación de Advanced Scrum Master y por eso estamos realizando este webinar y vamos a estar realizando otros por si desean acompañarnos. ¿Listo? Gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Adiós. Gracias, chao.